Amén. Dios le bendiga, hermanos. Déjame me quito un poquito este cubreboca. Me llamo Ciro, pero mi nombre está en inglés, Cyrus. Mwangi, yo soy originario de Kenia. Muchas gracias, pastores, por aceptarnos aquí en esta iglesia. Creo también voy a introducir una misionero integrante porque creo a Leli, no sé, no quiere tomar. Mi esposa Aleli, ella es de Chihuahua, y una misionero integrante se llama Natán David, que Dios nos dio el año pasado. Hermanos, estamos trabajando como misioneros. Ya mi esposa va a cumplir casi 10 años desde que fui allá en África, ¿verdad? Pero yo casi he vivido toda mi vida allá en África. Pero gracias a Dios vamos a cumplir 5 años trabajando en la obra del Señor allá en África. Y gracias a Dios, Dios nos dio este hombre y a todos por allá también, mis pastores, mis familias. Yo estaba esperando para conocer este hombre. Nació aquí en México, nos agarraron esta pandemia, ahí se complicó todo, hermanos. Pero gracias a Dios, no sé si el video está listo solo para poner nada más para enseñar dónde estamos trabajando, nada más el país, y luego voy a dejar este lugar a mi esposa que continúe, ya que todavía mi español dice mi cuñado es 2-3. Gracias a Dios. Pero ahí vamos, hermanos. Aquí si pueden detengan allá, por favor, en primero, por favor. Solo para enseñar nada más el país donde empieza el video, allá mero. Gracias a Dios. Mire, hermanos, aquí esas son islas de Seychelles, es arriba de Madagascar. Aquí en Seychelles es donde mi esposa estuvo trabajando, y desde casamos y tuvimos trabajando allá. Y también aquí en Kenia, donde yo soy originario, también yo estaba trabajando con las Asambleas de Dios de mi país como misionero en el mundo musulmán. Y gracias a Dios tenemos este video que tenemos, vamos a enseñar lo que estamos haciendo. Dios sigue alcanzando armas allá en África por su gloria. Amén, hermanos. Más voy a dejar este lugar a mi esposa y vamos con mi hijo. Amén. Y Nathan quiere decir una palabra. Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, y quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias juntos conmigo, por favor, en Romanos capítulo 10, versículo 13. Amén. Y quisiera invitarlo a que se ponga sobre sus pies junto conmigo, por favor, para que podamos leer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así en Romanos capítulo 10, versículo 13. Amén. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Romanos 10, capítulo 13, dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no levanta sus manos en esta mañana, esta tarde, y le dice al Señor: Señor, aquí estoy, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, y te pedimos que tú te muevas, Señor, tú hables, tú ministres, Señor, y hagas lo que es imposible para nosotros. Para ti todo es posible, y puedes hacerlo, Señor, en esta mañana en nuestras vidas. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu palabra, nuestro corazón que pueda ser un corazón receptivo, Señor, y podamos, Señor, recibir esa semilla y haga fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias. Abre nuestros ojos espirituales para ver la necesidad y lo que tú estás haciendo, Señor, para que nos uses para la gloria de tu nombre, y por el resultado de tu palabra te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. Dios es bueno. Hace 10 años Dios nos permitió salir al África
Y hace 10 años también Dios llamó al ministerio a mi esposo, después de estudiar administración de empresas y periodismo en ciencia, radio y comunicación. Y Dios le dijo: quiero que dejes todo para que vayas y prediques mi palabra al norte de tu país, en el mundo musulmán, frontera con Somalia. Así que agradezco a Dios que le haya dicho al Señor que sí, porque después de unos años como misionera soltera, Dios me permitió ir al mundo musulmán en Kenia. Y pues ahí en el desierto de Sahara, hermanos, Dios me permitió conocer al más guapo de África. Y pues ahora, amén, tenemos a nuestro pequeño y juntos ahora le estamos sirviendo al Señor en las islas de Seychelles y en Kenia, donde mi esposo ya les mostró. Y gracias al Señor ahí hemos estado trabajando. No sé si podemos darle al video, por favor. Y hemos visto la mano de Dios de una manera especial en las islas de Seychelles, hermanos. Estas son las islas, hemos trabajado en todas ellas, en las 3 más grandes. Y ahí se come pescado en la mañana, pescado en mediodía y pescado en la noche. Pero lo más delicioso, hermanos, son los murciélagos. No hay tacos ni tortas, pero hay ricos murciélagos. Dios nos dio el idioma criol al mes y empezamos a traducir un material de discipulado de misioneritas exploradores para compartirle a los niños. Muchos de ellos entraban en shock por temor a los espíritus, pero ahora han recibido a Jesús y ahora le alaban y ellos dicen Sésimo Cotao, que quiere decir Jesús, yo te amo. Así que, hermanos, Dios abrió puertas, entramos a las escuelas públicas a predicar la palabra del Señor y es prohibido, pero Dios abre puertas. ¿Cuántos lo damos gloria a Dios? Y pues en este lugar no hay iglesias, hacemos los cultos en la orilla del mar. Podemos continuar. Y gracias a Dios, a los 3 meses el Señor nos dio el idioma con denuedo para predicar su palabra y varios han aceptado a Jesús como su Salvador en este lugar. Y bueno, ya juntos mi esposo y yo nos fuimos a la capital. En este lugar el gobierno no da permisos para construir iglesias, así que a veces rentamos el centro comunitario o en la escuela. Y hermanos, gracias a Dios, esta es la primera generación de niños de estas islas que ahora están alabando al Señor. Y también Dios nos ha permitido capacitar líderes, mujeres, para trabajar con ellos y ahora tenemos campamentos cada vacaciones con ellos. Y en este lugar el gobierno ha legalizado el concubinato y construido casas para estos niños. Estos niños viven con papá o mamá. No hay figuras familiares, así que les hemos compartido que todos los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos le reciben y nos dicen, vayan con nuestros papás, háblenle de Dios. Cuando vamos, hermanos, oramos por ellos, los espíritus se manifiestan, pero también el poder de Dios sanándolos, salvándonos, hermanos. No sé si podemos detenerle poquito ahí, por favor. En Seychelles, hermanos, ahorita no hay apertura de construcción de iglesias. Estamos orando, hermanos, para empezar la primera radio cristiana. Amén. Mi esposo pues tiene ya todos los papeles para empezar a hacer esto. Así que ayúdenos a orar, hermanos, para que el reino de Dios se extienda en estas islas. Amén. Y también en Kenia, hermanos, Dios nos ha permitido predicar en las escuelas. En este lugar podemos darle, por favor, continuar. Entre los niños Masai, ahí el Señor nos dio el segundo idioma. El Espíritu Santo vino y nos dio el segundo idioma. Y bueno, empezamos a predicar. Y pues allá yo soy güera, hermanos. Aquí soy morenita, pero allá soy güera. Y esperan recibir algo de la güera. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos se los damos. Y ellos levantan sus manos para recibir a Jesús como su Salvador. Y en la tribu Pokot, hermanos, las mujeres no pueden hablar, no pueden predicar y mucho menos estar delante de la comunidad, pero con temor y temblor hemos predicado que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
y ellos han recibido a Jesús como su Salvador. Y en este lugar, hermanos, al norte de Kenia, mi esposo era el maestro, cocinero y director de estos niños. Ellos aceptaron a Jesús como su Salvador. Y en este lugar nos conocimos mi esposo y yo en la cuatrimoto, porque somos 4 en una moto. Y esta es la casa del rey de este lugar, su casa. Él recibió al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos no pueden decir que han recibido a Jesús porque los pueden matar. Y este es el único medio de transporte que mi esposo usaba 2 veces al mes para ir por algo de comida. El 99%, hermanos, son musulmanes. Los niños reciben un cambio de ropa para todo un año. Ellos nunca habían tenido ninguna educación. Y ahora, gracias a Dios y a las asambleas de Dios, hay 2 escuelas en esta tribu. Y en esta mi esposo enseñaba. Y cuando les hablaba de Jesús se salían. Pero muchos de ellos regresaban porque era la única forma de llenar sus estomaguitos con algo de arroz después de las clases. Y con amor y paciencia, hermanos, ellos empezaron a recibir a Jesús como su Salvador. Y ahora estos niños, hermanos, están alabando el nombre del Señor. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? No sé si podemos detenerle ahí poquito. Sabe, hermanos, aunque ellos han recibido a Jesús todos los días, por su cultura, ellos tienen que ir todos los días a las mezquitas a aprenderse de memoria el libro del Corán. Y Dios ha puesto en nuestro corazón la carga, la bendición de poder sacar niños y niñas de esta tribu y patrocinar su escuela en una escuela cristiana donde comen, estudian y aprenden del Señor. Y gracias a Dios, hermanos, ahora ya tiene 3 meses la primera niña que su papá nos habló y nos dijo, por favor, ayúdenla. Ella ya está en la edad de la circuncisión. Si un hombre hasta de 60 años viene y me da un chivo o una vaca como dote matrimonial por ella, yo no puedo negarla. Así que por favor ayúdenla. Hermanos, la respuesta y la ayuda viene de Dios. Y ahora, gracias a Dios, esta pequeña está en una escuela cristiana. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Oren por ella y por nosotros también, para que más niños, niñas puedan salir y tener la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Esto es en el norte de Kenia. Podemos continuar, por favor. Y también Dios nos permitió empezar a trabajar con la tribu Pokot. Nos dimos cuenta en el 2018 que vendían un terreno por 10,000 pesos, hermanos. Y dijimos, Señor, podemos hacerlo. De hecho, un hermano vendió una vaca y nos dio los 10,000 pesos. Cuando fuimos en el 2018, mi esposo tuvo una junta con ellos, le dijeron no vamos a vender. En los 70 vino un misionero, no le recibimos, hemos vivido en la oscuridad, en la marginación y en guerras, así que no vamos a vender, vamos a donar el terreno. La tribu nos donó el terreno, hermanos. A 6 horas construimos las cabrillas de la iglesia, todo el material lo conseguimos, rentamos este camión que ustedes vieron. Y la tribu nos dio a 2 kilómetros de donde nosotros queríamos construir. Y lo único que encontramos fue este edificio, hermanos. Dijimos, Señor, nos equivocamos, aquí no hay gente. Pero Dios se movió, hermanos, de una manera especial. La gente empezó a bajar al día siguiente y empezamos a tener nuestros cultos, hermanos, debajo de un árbol. El jefe de la aldea, hermanos, se levantó y empezó a decir, ahora creemos que Dios es real y se ha acordado de nosotros. Vamos a ayudar a construir la iglesia. Los hombres ayudarán con sus manos y nos traían leche de camello y la cocinábamos con el agua del río. Y en este lugar donde nos recibieron, hermanos, habían 20 niños que venían caminando hasta 3 horas, muchos de ellos descalzos, sin lápiz, sin cuaderno, porque es un pequeño kinder. En este lugar, hermanos, solo traen un platito para comer algo de arroz después de las clases. Y los de la tribu venían a ayudarnos para la construcción de la iglesia. Los niños también venían, hermanos, y era la primera vez para muchos de ellos que venían a una escuela. Ellos de hecho no saben, era la primera vez que veían una pelota de plástico. No tienen idea qué son los juguetes. De hecho tienen un cambio de ropa hasta que se les acaba.
Ellos caminan 2-3 horas para venir y han levantado sus manos para recibir al Salvador y como su Señor. Y ahora ellos son la primera generación en esta tribu, hermanos, que han decidido seguir a Cristo. Y ahora dice: nosotros vamos a ser miembros de la iglesia del Dios vivo. Así que, hermanos, las mujeres nos ayudaban a traer el agua, a hacer la mezcla también para el piso. Todas ellas al principio llegaban ebrias, me abrazaban y olían tanto alcohol, pero en la inauguración de la iglesia, cuando ellos recibieron a Jesús, hermanos, todas ellas llegaron sobrias a la iglesia y estaban tan contentas, tocaban la iglesia y decían: ahora tenemos al Dios vivo entre nosotros. Y gracias a Dios, hermanos, por ello. Este es el único río que ellos tienen. De esa agua toman, de esa agua se bañan, de esa agua le dan a los animalitos y de esa agua cocinan. Gracias a Dios ha provisto para el primer pozo en esta tribu. Regresando este fin de año empezaremos con este proyecto. Y estas son sus casas, hermanos. Ellos viven hasta 10 personas dentro de ellas. Estas niñas, por generaciones, a la edad de esta niña, ellas son las encargadas de cocinar para sus hermanitos, porque sus papás vivían ebrios, hermanos, todo el día. Y estas son sus camas. Solo uno duerme y todos los demás en el piso. Así que cuando llueve es terrible. Y ahora, hermanos, las mujeres, Dios está obrando. Esta es su cocina. Y créame, hermanos, que si usted piensa que es pobre, déjeme decirle que no. Si piensa que es pobre, venga con nosotros al África, hermanos. Esta es la situación en la que viven. Dios nos ha bendecido para bendecir y ayudarles también en tiempo de lluvia. Y en el tiempo, ahora gracias a Dios, también Dios nos ha provisto para darles cobijas. Este hombre, el Señor lo sanó después de 4 meses sin levantarse de su cama, de su casa. Así que ahora él es un miembro de la iglesia. Hermanos, este es el único medio de transporte para llegar ahí. A 1 hora ya después hay transporte público y estamos orando por nuestro propio transporte porque allí ya no va a caber Nathan. Y bueno, hemos trabajado con las niñas, con las mujeres, enseñándoles a trabajar. Y Dios también nos ha permitido trabajar con los jóvenes. Muchos de ellos jamás han ido a una escuela, hermanos. Ahora ellos han venido. El Señor también sanó a este joven mientras caminaba en el monte. Dios le entregó su vida a Cristo y ahora está viniendo a la iglesia. Los niños también, hermanos, caminan horas para venir y alabar al Señor. Las mujeres, hermanos, ahora vienen, me abrazan, ya no huelen más alcohol y las veo salir del culto levantando sus manos, adorando al Señor en los caminos rumbo a su casa. Así que, hermanos, Dios ha sido bueno. Son los hombres que nos donaron el terreno. Sabe, en la segundo aniversario, la iglesia estaba llena, no había lugar para más personas. Gente caminó hasta 4 horas para venir y escuchar la palabra del Señor. Las niñas que antes se dedicaban al hogar, ahora entran cantándole al Señor con todo su corazón. Y ahora, hermanos, también estas mujeres, lo que tienen aquí es el anillo de matrimonio. Fueron cambiadas por un chivo o por una vaca como dote matrimonial después de la circuncisión. A hombres más grandes que ellas jamás supieron que era el amor, pero ahora le han entregado a Jesús su corazón y entran gozosas diciéndole al Señor: danos el poder para poder vencer y adorarte a ti, el único Dios vivo. Así que, hermanos, gente que vivía en tinieblas ha visto la luz de Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Así que ahora se gozan en la presencia del Señor, alabándole, hermanos. Y cuando ahora oran, aunque las langostas han llegado, ellos han orado, hemos orado y se han ido, hermanos. Dios se ha acordado de ellos. Ahora los niños tienen también la posibilidad de tener zapatos. Las mujeres, hermanos, salen gozosas de la iglesia. Ahora tienen ollas
para poder cocinar. Hasta en eso Dios, hermanos, se encarga. Amén. Y pues esta es la iglesia de los niños, de los jóvenes. Ahora se gozan, hermanos, en la casa del Señor. Y pues hemos tenido eventos donde hasta 100 niños han venido para escuchar la palabra del Señor y ahora comen juntos, alaban al Señor. Gracias a Dios no ha llegado la pandemia a esta tribu y nos tuvimos que venir y ahora hay un joven ayudándonos, apoyándonos en este tiempo. Y pues se sigue el evangelismo de casa en casa. Y algunos han bajado a las aguas bautismales, hermanos, decidiendo seguir a Cristo. Y por la gracia del Señor, hermanos, hay una iglesia que se llama Surisadai, que significa mi roca es el Todopoderoso, establecido por las Asambleas de Dios México. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello, hermanos? Y tenemos más en el Facebook, Familia Mangui León, hermanos. Y déjenme decirles, hermanos, que mi esposo tuvo una reunión con ellos y les dijo, tenemos que legalizar esto. Y los hombres les dieron los papeles para 5 hectáreas para la iglesia, hermanos. Y no solo esto, sino 45 hectáreas más para que se pueda construir una escuela, un dispensario, lo que Dios pueda, o varias escuelas para los niños y ellos puedan conocer la palabra de Dios, puedan aprender a leer y conozcan la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amén. Así que agradecemos a la iglesia también en Burgos que Dios ha usado, hermanos. Y primeramente Dios, empezaremos la escuela el próximo año, hermanos. Y déjeme decirle que la tribu nos ha donado toda una montaña para que el reino de Dios se establezca entre este pueblo, hermanos, que no había sido alcanzado con el evangelio. Y ahora mismo nos espera la familia que camina 4 horas, hermanos, para venir a la iglesia, con un terreno para construir otra iglesia en esa área, en esa región de Kenia. Para lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible, hermanos. Así que las misiones se hacen con los pies de los que van. Y si usted gusta acompañarnos, amén, a Kenia, Seychelles, será muy bienvenido. Y también las misiones, hermanos, se hacen con las rodillas de los que oran. Hermanos, si usted ora por nosotros, nos está adoptando también para que el reino de Dios se extienda y nos use y Dios siga obrando de una manera extraordinaria, pero también se hacen con las manos de los que dan, hermanos. Así que tenemos buenas noticias, una buena y otra mala. La mala es que tenemos todas las finanzas para construir todos los proyectos. La mala es que están en sus bolsillos. Dijo un predicador. Pero hermanos, yo sé que la iglesia mexicana se está levantando y Dios está usando a la iglesia en este tiempo para que el reino de Dios se extienda. ¿Sabe, hermanos, cuánto cuesta construir una iglesia entre los Pocot? Lo que cuesta aquí un carro de segunda mano 2010, 11, 120,000 pesos. Eso cuesta construir una iglesia entre esta tribu, hermanos. ¿Cuántas iglesias no podremos plantar en estas áreas, hermanos, si cada uno pudiéramos hacer algo para que el reino de Dios se extienda? Amén. Pero en esta tarde, si usted no tiene misioneros adoptados, adóptenos, hermanos, en oración, en sus bolsillos también, hermanos, porque con ellos tal vez un niño tendrá la oportunidad de salir de su tribu para estudiar. Tal vez algún otro proyecto, el dispensario es muy importante también porque muchos mueren sin ayuda médica. Y bueno, son muchos los proyectos, pero déjeme decirle, hermanos, qué maravilloso es el Señor. Porque, ¿sabe? La maestra que camina 2 horas para ir y enseñarle a los niños, ella nos decía, ¿saben? Antes de que ustedes vinieran, yo empecé a venir para darle clases a los niños, un pequeño kinder. Y un hombre vino y me dijo, ¿sabes?
¿Para qué pierdes el tiempo? Porque ellos son nómadas y cuando llega la sequía ellos se van y nadie regresó a su escuelita, y ella estaba esperando a los niños cuando llega este hombre y empieza a decirle: estás perdiendo tu tiempo, ellos son ebrios, viven en la oscuridad y nunca van a cambiar, pierdes tu tiempo. Y ella no dijo nada. En ese lugar, hermanos, ella dobló sus rodillas porque había conocido a Jesús a 2 horas de distancia caminando, y ella empezó a clamar a Dios, a invocar al Dios de Israel, diciendo: ten misericordia de esta tribu, ten misericordia de este lugar, ellos están así porque no te conocen. Y déjeme decirle, hermanos, que Dios contestó a su clamor, a su petición, cuando ella invocó el nombre del Señor, y el Señor nos envió a nosotros, hermanos, y hemos visto la gloria del Dios Todopoderoso, porque cuando alguien le invoca, porque alguien clama a su nombre, el Señor responde. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué maravilloso es el Señor, hermanos, porque cuando invocamos su nombre, entonces somos salvos. Yo no sé en qué lugar, en qué condición usted se encontraba, pero el día que invocó el Señor, ese día Él movió los cielos y envió a alguien para que usted y yo estuviésemos en este lugar y conocer el gozo y disfrutar de su presencia, tener el gozo de la salvación. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué precioso es el Señor, hermanos. Y qué maravilloso es, porque déjeme decirle que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué precioso es, porque no hay otro nombre debajo del cielo, amén, en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación, solamente Él, en su nombre hay poder. Qué maravilloso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y déjeme decirle que cuando clamamos al Señor y tenemos nuestra propia experiencia con Él, nuestra vida es transformada, empezamos a ver su gloria y su bendición sobre nosotros. Jacob conocía esto, conocía a este Dios por su abuelo, por su padre, habían tenido una experiencia personal con Él, y de hecho Jacob había robado una bendición que no le pertenecía y por ello tuvo que huir. Pero a pesar de esto, Dios estaba teniendo comunicación con él, amén, le hablaba, pero él sabía que tenía que tener su propia bendición, así que dejó a su familia del otro lado del río y él empieza a luchar contra el ángel de Jehová y empieza a decirle: no te dejo hasta que tú no me bendigas, no te suelto hasta que tú hagas algo conmigo. Y qué maravilloso es cuando usted y yo clamamos al Dios Todopoderoso. Él transforma nuestra vida. Le dijo: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Pues tu nombre no será llamado más Jacob, sino tu nombre será Israel, el porque has luchado y has vencido. Qué maravilloso es el Señor. Él nos escucha, Él transforma nuestras vidas cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Él. Qué maravilloso. Y este mismo Dios, amén, el Dios de Israel, un hombre lo invocó, Jabes, él nació en dolor y clamó al Dios de Israel porque sabía que podía cambiar su vida. Y el Dios de bendición le dijo: si me bendijeras y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Le pidió esto, y ¿sabe qué dice al final de este versículo? Dios le respondió, le dio lo que le pidió. Qué maravilloso es el Dios que usted y yo tenemos, hermanos, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Al principio, hermanos, cuando llegamos al África, nos fuimos sin idioma, nos fuimos sin saber hablar el idioma, y lo único que podíamos hacer era cocinar para los niños. Así que en la tribu Masai no hay mucha agua, solo se bañan 1 o 2 veces al mes, así que lo único que podía hacer era cocinar. Pues no hay gas tampoco en leña y estaba llena de tizne.
y se me ocurrió bañarme con toallitas y salir, y una mujer masái me dice: usted no quiere ser como nosotros, usted sí se baña. Entonces eso me hizo reaccionar que tenía que ser como ellas. Empecé a quitarme mi ropa de musungu. Usted y yo somos musungus por ser blancos y hablar otro idioma. Entonces empecé a ponerme la ropa de ellas, empecé a hablar como ellas, y la mujer que me había dicho que no quería ser como ellos, cuando me vio así, ella empezó a decir: ya no eres más una musungu, ahora tú eres una masái y tu nombre es Nancay. Hermanos, qué maravilloso fue ver a las mujeres recibir a Jesús como su Salvador. Y en un tiempo jóvenes de Chihuahua fueron a construir una iglesia y no podíamos salir de este lugar para bañarnos, así que durante un mes, y tuve una infección en uno de mis dedos de mi pie. Y yo pensé que era una uña enterrada. Cuando salí, la enfermera me dijo: es un animalito que va a empezar a comer tu carne y va a encangrenar si no te lo quito ahora. Y sin anestesia, hermanos, ella empezó a quitar el animalito, y entonces empezó el dolor era tan fuerte sin anestesia, pero en ese momento el Señor me recordó lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Pues dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Qué maravilloso, no es cualquier nombre, es el nombre de Jesús, amén, que es sobre todo nombre y que tiene el poder para salvar, para sanar, para hacer lo imposible, hermanos, porque es su nombre, es sobre todo nombre. Qué maravilloso es el Señor, porque Él se levantó de entre los muertos y ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y se coronó como el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el misionero de misioneros. Él es todo lo que usted y yo necesitamos, hermanos. Pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído, hermanos? Dice el escritor: ¿cómo invocarán aquellos, hermanos, que no conocen a este Dios maravilloso? ¿Cómo doblarán sus rodillas para ver su gloria y sanidad y liberación? Amén, haya en sus vidas. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? Hermanos, usted y yo hemos visto la gloria del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Su gracia y su verdad ha sido sobre nosotros, y qué maravilloso es disfrutar la presencia del Señor. Qué maravilloso es su abrazo, su fortaleza, hermanos, en nuestras vidas, y qué maravilloso es cantarle a Dios y servirle. Pero déjeme decirle, hermanos, que hay mucha gente que jamás ha escuchado ni una vez que hay este nombre que es sobre todo nombre y que en Él hay salvación. Y es por eso, amén, que Dios nos envía a predicar su palabra y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y qué maravilloso que no nos deja ir solos. Él nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso es nuestro Señor, que nos equipa y nos da todo para cumplir con la gran comisión. Porque la mies es mucha, hermanos, y los obreros son pocos. Y qué maravilloso, hermanos, ver ahora esta tribu. Déjeme decirle que cuando estábamos haciendo la junta para legalizar el terreno, los hombres venían, tomaban el micrófono y decían: desde que llegó la iglesia, desde que llegó el evangelio, estábamos en la oscuridad y ahora hemos visto la luz del Señor, y transformación ha llegado a nuestra tribu.
el hombre que vieron ahí en la inauguración, en la primera celebración de aniversario, hermanos, habíamos orado por él, días antes llegó y dio el testimonio de que el Señor lo había sanado, había caminado horas para venir y dar testimonio del poder del Señor. Él no ha cambiado, hermanos. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando usted y yo invocamos el nombre del Señor y le alabamos, aún la tierra da su fruto. Qué maravilloso es el Señor. Gracias, hermano. ¿Sabe? Ellos son nómadas, eran nómadas. Cuando llegó la sequía en el primer año, la iglesia de mi esposo les dio semillas para que comieran. Ellos lo agarraron, el Señor mandó la lluvia y la tierra, hermanos, empezó a dar su fruto. Hermanos, te alaben, todos los pueblos te alaben, y Dios tenga misericordia y te bendiga, y entonces la tierra dará su fruto. Antes de venirnos, hermanos, ellos estaban comiendo del fruto de la tierra. Qué maravilloso es esto. Pero ¿cómo invocarán en aquel que no han oído? La Biblia dice: ¿cómo pues invocarán en aquel que no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y es por eso, hermanos, que Dios está llamando hoy más que nunca al pueblo del Señor, que le ha conocido, que ha experimentado su poder, para ir a las naciones, a las tribus, a predicar su palabra. Este es el tiempo que Dios está usando a la iglesia, porque Él es el dueño de la mies. Así que hoy más que nunca, hermanos, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Solo está esperando un corazón que se ponga en la brecha, que le diga al Señor: ya no busques más, heme aquí, envíame a mí, porque Él sigue teniendo una junta en los cielos. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Que en esta tarde haya alguien que diga: Señor, ya no busques más, aquí estoy, envíame a mí. Créame, hermanos, que no me arrepiento de haberle dado mi adolescencia, mi juventud al Señor, porque la más bendecida he sido yo, porque Él es el que ha hecho todo. No es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que su poder puede hacer a través de nuestras vidas. Así que, hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres llenos de su poder, llenos de su presencia, porque la mies es mucha y su espíritu está con nosotros, hermanos. También la Biblia dice, hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y cómo predicarán si no fueren enviados. Déjeme decirle, hermanos, que Dios es un Dios tan bello y tan hermoso, que se ha acordado de estas naciones y nos ha hecho ver su gloria. Qué hermoso es ver, incluso entre las culturas. Dios nos permitió empezar entre los Masái, y ahí, hermanos, las mujeres, para estar bien guapas, se cortan la oreja y empiezan a decorárselo con estas shakiras, y la que tiene la oreja más grande así es la más guapa. Y entre los Pokot, los hombres se quitan el diente de enfrente intencionalmente y se lo arrancan, y cuando sonríen son los más guapos. Hay otra cultura en el Congo donde las mujeres, las niñas desde pequeñas, les cortan los labios y empiezan a ponerle un platito mientras crecen más grande, y la que tiene el plato más grande en el labio es la más guapa. Hay otra cultura, hermanos, donde los gorditos, los llenitas, las más bendecidas por Dios son las más guapas. Y ahí el jefe de la aldea empieza a buscar a la más fea, hermanos. ¿Y qué hacen con la más fea? La sacrifican. Ahí no puedo ir porque me pueden sacrificar. Nathan ya me dejó muy fea. Y delgadita. Entonces ahí a las novias, para estar bien guapas el día de su boda, las meten 3 meses al cuarto de engorda, a comer para estar bien guapas el día de su boda. Y luego, hermanos, hay otra
en Etiopía, en una de las tribus, los más guapos, los más atractivos son los que tienen la panza más grande. Y tal vez si usted, Dios le ha bendecido con un púlpito, hermanos, solo piense que está en la tribu equivocada. Bueno, de tribu en tribu, hermanos, cada quien tiene sus guapos, ¿verdad? Hay una tribu donde los más guapos son los que tienen la nariz más grande, y tal vez si yo vaya ahí pueda ser la más guapa porque llegué temprano a la repartición. Pero bueno, de tribu a tribu cada quien tiene sus guapos, hermanos. En México, ¿quiénes son los más guapos? Los que tienen, amén, las de 90, 60, 90, los que pasan 3 horas delante del espejo. Pero tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Quiénes son los más guapos dentro de la cultura del Señor? La Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que dicen de los que anuncian buenas nuevas, de los que dicen: nación, tu Dios reina. En la cultura de Dios no le interesa si eres alto, gordito, chaparrito, no. A Él le interesan nuestros pies, que vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación. Pedro le dice al Señor: no me lavará los pies. El Señor le dice: entonces no tendrás parte conmigo. La palabra del Señor en las epístolas nos dice que nosotros ya estamos lavados con la palabra del Señor. Solo necesitamos atender a nuestros pies para correr a la presencia del Señor, para ir por los necesitados, hermanos. Déjeme decirle que el día que usted esté delante del Hijo del Hombre, no se llevará sus hermosos títulos, ni su hermosa casa, ni sus hermosos carros. Lo único que volteará a ver es aquellos que ha compartido la palabra del Señor, de toda tribu, toda lengua, toda nación, alabando al Señor. Yo quisiera que se pusiese de pie en esta tarde. ¿Sabe? Cuando conocí a mi esposo estaba tan feliz, porque el rey de los guatas había aceptado a Jesús como su Salvador. Los pequeños habían levantado sus manos y habían aceptado a Jesús. Pero el último día, hermanos, en ese mundo musulmán empecé a escuchar ruidos. La muchacha que estaba conmigo me dijo: son ellos, ese grupo que mata a los cristianos. Nos fuimos a la orilla del río lleno de cocodrilos, allí a la 1 de la mañana en un hoyo, escondidas. Mi corazón empezó a brincar tan fuerte y empecé a temblar de miedo en medio de la oscuridad. Y en ese momento el Señor me dijo: Arely, yo te he traído aquí para que sientas lo que ellos han sentido durante generaciones. Han vivido en el temor y en la oscuridad, y yo he sacado a mi pueblo de las tinieblas a mi luz admirable, para que prediquen y anuncien mis virtudes. Este es el propósito para la iglesia, que anunciemos sus virtudes en oración, yendo o con sus manos. Este es el tiempo, hermanos, de predicar la palabra del Señor. Porque no levantas tus manos en esta tarde y le dices al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, me has bendecido con toda bendición de lo alto. Pregúntele en esta tarde al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga para que tu reino se extienda? Aquí está mi vida, Señor. No busques más. Tú eres todo. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia dice que Él es el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de justicia, el Rey de los siglos, el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Y la gente necesita conocer a este Dios maravilloso. Lo conocen, lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imparcialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso.
misericordioso, lo conoces. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, no tiene precedentes. Es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser Salvador, todo suficiente. Lo conoces, lo conocen. Es tiempo de proclamar su palabra. Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guía y guarda. Él sana a los enfermos, limpia a los leprosos, perdona a los pecadores, absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él está en este lugar. Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describirlo, dijo el predicador, pero es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Él está en este lugar y quiere usarte para que su reino se extienda.